La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Padre, gracias Señor porque tú eres tan bueno y fiel con cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice que cada uno de nosotros, Señor, debemos de crecer en amor, crecer en gracia, Padre, crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a comprender tu hermosa palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, que es el único que puede hacer la obra perfecta de afincar las verdades bíblicas en el corazón, Señor, lo puede hacer en esta noche. Padre, lo único que anhelamos es tu santa presencia, así como ese hombre llamado David, Señor, lo hacía. De igual forma, Padre, cada uno de nosotros, que seamos verdaderamente, Señor, adoradores por medio de desear tu presencia y vivir en ella. Ayúdanos, Padre, a comprender tu palabra. Ayúdanos a comprender el porqué de varias cosas. Señor, yo sé que tú nos vas a guiar a toda verdad. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones en esta tarde. En tu santo nombre, Señor. Amén. El mismo tema, bajo el tema la presencia de Dios, la adoración y la música. La presencia de Dios, la adoración y la música. Antes de leer la palabra del Señor y de lo que vamos a leer este día, y lo que nos vamos a enfocar, digamos, este día, quisiera hacer un breve resumen, ¿verdad? De lo que vimos el miércoles pasado para tenerlo ahí en nuestro corazón. Hablamos y demos la introducción acerca de este hombre llamado David. Vimos, hermanos, que cuando el rey Saúl murió, el rey David tomó el reino, así como Samuel ya había dicho acerca de esto. Bueno, Dios había dicho por medio de su profeta llamado Samuel que ungió a David. Y cuando Saúl muere, David toma el reino de Israel. Recordamos también de que lo más importante que David dijo que era necesario que estuviera. Hablamos que era el arca del pacto. Y hablamos un versículo muy interesante que fue central para comprender todo esto acerca de la adoración y también de la música. Y es de que la palabra dice de que en los días de Saúl no hicieron caso del arca del pacto. Pero ahí, como leímos en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, del 1 al 4, ahí decía de que él habló, ahí dice de que él habló con los principales de Israel. Y les dijo, miren, es importante que el arca del testimonio esté en Jerusalén, esté en este lugar. Y en el versículo 3 ahí dice de que desde el tiempo de Saúl no se hacía caso de ella. No se hacía caso del arca del pacto, o sea, del arca del testimonio. También para que comprendamos qué hay en el arca del testimonio, el arca del pacto era el único utensilio que estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. El tabernáculo que representaba era la unidad de Dios con su pueblo escogido. Simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel mientras iba como peregrino en todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y aún en la tierra prometida, igual el tabernáculo y el arca del testimonio representaba la mismísima presencia de Dios. Entonces, el tabernáculo estaba dividido en tres partes. Teníamos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, de que no entraba ningún hombre, solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Él entraba con sangre de los sacrificios. En ese lugar llamado el lugar santísimo se ubicaba un utensilio llamado el arca del pacto. El arca del pacto era un acabado hermoso de oro con dos querubines. Tenía abajo el propiciatorio y ahí derramaba la sangre el sumo sacerdote. Dentro de este utensilio se encontraban tres preciosos detalles. Primero, la vara de Aarón, la ley de Moisés, la ley que Dios le había dado a Moisés, y el maná. Pero no solamente eso, sino que lo que representaba era lo glorioso con respecto al tabernáculo y al lugar santísimo y al arca del pacto. Representaba la presencia de Dios. Hablamos entonces de que David, él sabía que lo más importante para que él pudiese reinar sobre el pueblo de Israel era la presencia de Dios, sobre la cual Saúl no había hecho caso de ella.
Dice el primer libro de Corintios capítulo 13 versículo 3, que en los días de Saúl no se había hecho caso de ella. Imagínense qué interesante. Entonces David, él dice, lo más importante es que el arca del testimonio esté en Jerusalén. También vimos, hermanos, de que la música tiene una conexión, digamos, hermosa con la presencia de Dios. Pero la música en sí mismo, ella sola, no atrae la presencia de Dios, sino que lo que atrae y la presencia de Dios son los corazones. Son los corazones adoradores. Y aquel corazón adorador que desea nada más que la presencia de Dios, es natural, dijimos, la música. Es natural el adorar a Dios. Es natural el cantarle a Dios. Y algo que sí deseo dejar en nuestros corazones es que, primero Dios, de hoy en adelante, separemos la música de la adoración. Hagamos ahí una división, porque no todo el que adora, o no toda música es adoración. Y no solo la forma de música es adorar a Dios, sino que uno adora a Dios en todo lo que uno es y en todo lo que uno hace. Cuando Dios viene a tomar el primer lugar en nuestra vida, prioridad número uno de nuestro corazón, en todo lo que hacemos, en todas nuestras decisiones, adoramos a Dios. Cada decisión que nosotros tomamos cada día adora a Dios. Y obviamente cuando decidimos adorarle con cántico, es una forma de adorar a Dios. Pero en sí la música no significa o no es lo mismo que adoración y que la presencia de Dios. Pero cuando cambiamos la fórmula, el deseo por la presencia de Dios lleva a adorar e incluye música. También vimos de que David, él intentó transportar el arca de la casa donde estaba, que se llamaba en Kiriat Jearim, la quiso llevar a Jerusalén. Y vimos de que el deseo de David estaba, pero ferviente, de que el arca del testimonio llegara a Jerusalén. Pero ¿qué vimos que ocurrió? Él lo llevó de la forma incorrecta. Dice la palabra que lo llevó en un carro nuevo, en una carreta, en un carro nuevo, alado por bueyes. Ese carruaje estaba siendo alado por bueyes. Y dice la palabra, menciona a dos hombres, un hombre llamado Usa y otro llamado Ahío. Estos hombres estaban ahí. ¿Y qué ocurría? Mientras el arca iba caminando, David estaba tan contento de que ahí empezó a surgir la alabanza. Ellos dicen la palabra en el primer libro de Crónicas, de capítulo 13, en el versículo 8, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Qué lindo, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Entonces, hermanos, aquí podemos ver de que un corazón que desea prioritariamente la vida de Cristo en él, la vida del Espíritu Santo en nosotros, o sea, el arca del testimonio en nuestra vida, la misma presencia de Dios, habrá tanto gozo que allá hay canto. Allá hay canto. Pero David, ocurrió aquí un pequeño gran detalle. El pequeño gran detalle es de que la palabra no le enseñó a Moisés y a los levitas de que el arca tenía que ser llevado en una carreta, ni mucho menos tenía que ser cuidada por dos hombres que no son levitas. De acuerdo a lo que vimos en la palabra del Señor, el arca, porque los bueyes aparentemente tuvieron algún problema en el camino, el arca se empezó a ir de lado y se iba a caer. Este hombre llamado Usa metió sus manos con un fin bueno, con el fin de que no se cayera el arca. Pero dice la palabra de que Usa tocó el arca del testimonio y Usa murió instantáneamente ahí. Lo que David dijo, y entonces, ¿cómo voy a transportar esto hacia Jerusalén? Ahí vimos claramente, hermanos, de que muchas veces la falsa adoración verdaderamente no agrada a Dios. Cuando no viene de un corazón genuino, cuando no viene de un corazón que verdaderamente anhela la presencia de Dios con toda honestidad. Estas personas son las cuales Dios ha designado. Y ya vamos a entrar en este tema muy lindo. ¿A quiénes entonces designó Dios? Entonces, aquí, hermanos, llegamos tal vez con el resumen que quería traer de lo que vimos el miércoles pasado. Vemos cómo la música acompaña la presencia de Dios. La música está, pero en sí la música no es,
sino que es Dios en nosotros. Es el deseo ardiente de estar con Él, de vivir su vida en nosotros. Por eso es una respuesta. El cántico es una respuesta a Dios. Yo quisiera que vayamos a primer libro de Crónicas, capítulo 15. Ahora sí vamos a empezar a leer algunas cosas. Porque miren, hermanos, esto quiero que logremos comprender. Ahí hay una conexión bien linda, hay una mezcla bien linda, y es la presencia de Dios y la música. Les exhorto, hermanos, si alguno de los que estamos acá tal vez no es muy dado a escuchar alabanzas ahí en su casa, algo ocurre cuando nosotros nos preparamos para alabar al Señor y decimos: Señor, yo deseo cantarte. Y los quiero aconsejar para que escuchemos alabanzas. Así como dije el miércoles pasado, pidámosle al Señor: Señor, ¿qué alabanzas debo escuchar? ¿Con qué alabanzas deseo adorar tu precioso nombre? Porque hoy ya únicamente las alabanzas no son para solo escuchar, sino para cantarle a Dios. ¿Qué hermanos verdaderamente son levitas y no son usas? ¿Qué hermanos verdaderamente te adoran en espíritu y en verdad? ¿Qué hermanos verdaderamente su objetivo está puesto en ti? Y quisiera que leyéramos algunos versículos. Vamos a ir leyendo poco a poco el capítulo 15 y vamos a leer el versículo 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Ese versículo es hermoso y ahí vamos a tomar un tiempo. David amaba tanto la presencia de Dios, amaba tanto, y él sabía que este utensilio llamado el arca representaba la presencia de Dios. Dice la palabra de que él le arregló un lugar. No solamente eso, sino que le levantó una tienda. Vemos una vez más el mismo principio. El deseo de un corazón por la presencia de Dios precede a todo tipo de canto, precede a todo tipo de música en sí, aunque hay una conexión hermosa. Por eso, hermanos, yo deseo hacer hincapié, porque considero de que muchas veces tal vez hay algunos pensamientos que son erróneos, que entre más uno toca, más llama la presencia de Dios, o que la presencia de Dios está en un lugar, a este hermano Dios lo usa y a este no tanto. Verdaderamente eso quedó ya en el pasado. En el nuevo pacto todos somos sacerdotes y reyes delante de Dios, que ministramos delante de Dios. Pero lo más importante es David. Lo puso claramente ahí. ¿Qué había en David? David, hermanos, y esto tenemos que tener cada uno de los que estamos acá. Cada uno de nosotros nos convertimos en ese lugar, digamos, que David arregló, o esa tienda que él levantó. Él estaba tan deseoso de que el arca del testimonio regresara, de que él mismo arregló este precioso lugar para el arca de Dios. Y él mismo levantó una tienda y dijo: este será el lugar donde guardaremos y donde posará el arca de Dios. No solamente era algo de un sinónimo de guardar o de tener, no. Lo que había en el corazón de David es este lugar donde Dios va a hacer su hogar. Es este lugar donde Dios hará su morada. Es este lugar donde Dios va a posar. Eso es lo más lindo de cada uno de nosotros. Y que este precioso lugar también donde nosotros nos reunimos, que ese sea nuestro deseo, hermanos. Y ahí comienza la verdadera adoración. El que prepara lugar en su corazón para que Dios pose. ¿Cuántos lo habíamos pensado así? ¿Cuántos verdaderamente pensamos: Señor, este corazón te pertenece, y que mi vida sea un lugar donde tú hagas morada? Y cuando ese deseo empezó en el corazón de David, procedió. Todo lo que vino después partía de esta verdad. Lo que a él más le interesaba era el arca del pacto. A él no le interesaba si ganaba las batallas o no. Él sabía de que si eso estaba, Dios iba a dar victoria. Y nosotros de igual forma, hermanos, lo que más debe importarnos es la vida de Cristo en nosotros.
Es el fluir de su espíritu en nuestra vida. De ahí va a partir todo lo que nosotros anhelamos y esperamos tener. O aún cosas que ni pensamos que van a venir del corazón de Dios. Y este es un principio tan lindo, ¿saben? David no tenía idea. Él no sabía qué es lo que Dios iba a hacer con él. No sé por qué siento decir esto, porque no estaba en el estudio que vamos a tener. Pero hay algo muy lindo más adelante. Y es en el capítulo 17. Tal vez ustedes lo pueden ir a leer a su casa. Y Dios le dijo a David: porque tú preferiste un lugar para mí donde yo posara, yo haré un pacto contigo. David no estaba pensando que su reinado iba a durar tantos años. No sabíamos de su linaje iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Tantas promesas hermosas que a David se le hicieron. Y Dios le dijo: porque tú decidiste hacer una tienda, hacer un lugar donde yo pose, yo haré un pacto contigo. Hermanos, lo más importante es que nosotros seamos un lugar arreglado, donde la presencia del Señor descienda todos los días, donde vivamos en ella. Entonces David, aquí entramos en el versículo 2. Dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Qué vemos ahí? David ya estaba aprendiendo. Él dijo: bueno, perdóname Dios por no comprender cómo esto tenía que hacerse. Ahora verdaderamente no quiero cometer el mismo error. El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. David lo que está diciendo ahí es: Dios mío, hoy ya no me voy a equivocar. ¿Qué fue lo que tal vez ocurrió la primera ocasión? Él tal vez lo hizo en base a lo que él pensaba que podía hacerse. No se había ido a la palabra de Dios. Yo quiero que leamos también de igual forma el versículo 12, porque va de la mano con este versículo, con el versículo 2, cuando dice: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Leámoslo todos juntos lo que sigue. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Esta tribu llamada Leví viene de Jacob, ¿verdad? Dios le cambia su nombre y su nuevo nombre fue Israel. A partir de sus lomos, digamos, salieron todas las tribus. La palabra de Dios dice de que Dios eligió y apartó una de todas las tribus, de este hombre llamado Leví. Apartó la tribu de Leví para que ministrasen a Jehová y para que buscaren y guardaren todos los utensilios del tabernáculo de Dios. Eso es algo que Dios había ya hecho. Y David tal vez no comprendió esto que él tuvo que haber hecho desde el principio. Pero aquí él está diciendo: Padre, ahora, por no haberlo hecho así, la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Aquí quiero tocar un punto muy interesante. Hay a veces lugares donde se cree que la alabanza tiene que estar todo el tiempo y la palabra, la clara exposición de la sana doctrina la dejamos a un lado. Cantemos, hora y media. Y la palabra, hermano, este versículo, aleluya, y vámonos. Esto es lo que David no comprendió. Y eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tener claro. Por eso el deseo de la presencia de Dios viene primero y después viene cualquier tipo de canto o la música. ¿Y qué conlleva la presencia de Dios? Su palabra. El que ama la presencia de Dios amará su palabra, la atesorará. Será su único deseo, su único tesoro en lo más profundo de su ser. Y de él emana cántico. David dijo: la primera vez verdaderamente no lo hicimos como tuvimos que haberlo hecho.
Estoy seguro que David seguramente se fue a leer la ley y dijo, bueno, así era como tuvimos que haber transportado el arca. Por eso es que no logramos cumplir de acuerdo a lo que Dios pone en su corazón. Pero ahora dice, no, ustedes levitas son los encargados de hacer esto. No es Usa, no es Ahío y tampoco es en una carreta. Es en los hombros de los levitas. ¿Por qué? Porque a ellos Dios había designado, Dios había elegido a ellos desde siempre. Entonces David, aquí vemos algo, y este es el segundo punto tal vez de esta tarde, hermanos. Este es el punto. Primero, cuando amamos la presencia de Dios, amamos su palabra. El que ama la presencia de Dios, ama su palabra. Y verdaderamente el que escudriña la palabra del Señor, de ahí producirá una alabanza genuina que conoce al Dios a quien está adorando. Porque si esta es una adoración a Dios, entre más le conocemos, más le amamos y más le adoramos genuinamente. Entonces es prácticamente imposible, de acuerdo al error también que cometió David. Y vemos ahí de que él se fue a leer, ok, la ordenanza no era así. La ordenanza era que los levitas tienen que transportar eso. Hermanos, David no era levita, ni él podía transportar el arca de Dios. David él viene de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Entonces él en sí, él no podía transportar el arca, él no podía tocarla. Si él la hubiera tocado así como Usa, seguramente puede ser que él hubiera muerto, pero no podemos especular. Entonces, pero esto es algo muy interesante, hermanos. El decir, en la música ahí se mueve la presencia de Dios y simplemente la palabra la dejamos a un lado. Ojo con eso. Porque David nos da este ejemplo claro de que no es así. Sino que la presencia de Dios, o sea, el arca, y aquí vamos ya a pasar a esta parte tan linda, cuando ellos ya la estaban transportando como tenía que ser, una vez más David irrumpe en un cántico con toda su fuerza y empieza a cantar al Señor. Cuando la presencia es el deseo, cuando su palabra es guardada, el cántico es natural. Es prácticamente algo natural. Yo quisiera que regresemos al versículo 3 y veamos ahí. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Una vez más, aquí hacen hincapié en el lugar que David había preparado para este utensilio llamado el arca. Hermanos, tenemos que preparar ese lugar, nuestro corazón y este lugar físico de igual forma. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Miren lo que hizo David. Aquí empieza a decir: de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. Aquí empieza a nombrar muchos nombres. ¿Por qué es importante los nombres? Este hombre llamado Leví, el hijo de Jacob, Leví, o sea los levitas. Leví tuvo 3 hijos: Coat, Merari y Gersón. De estos 3 hombres vinieron toda la descendencia de Leví. ¿Sabían ustedes de que Moisés era levita? Moisés era de la descendencia del lado de Coat. Aarón, su hermano, de igual forma, era de la descendencia levita por el lado de Coat. Dice la palabra de que a Aarón Dios escogió para que ¿cómo se dice? La descendencia de él fueran los sumos sacerdotes. Dentro de los levitas, cada uno tenía un lugar en el que hacer del tabernáculo. Los sumos sacerdotes únicamente podían venir de Aarón. Los hijos de Aarón eran los que Dios eligió para que fueran sumos sacerdotes. El ser sumo sacerdote era algo sumamente importante. Sabemos de que solamente ellos conocían el arca del pacto. Únicamente el sumo sacerdote podía acercarse al arca del pacto y ver lo que acontecía en ese lugar. ¿Sabían ustedes también de que el pueblo de Israel no veía el arca del pacto? Ninguno del pueblo de Israel que no fuese levita no podía ver el arca del pacto. Gloria a Dios por Cristo Jesús, porque ahora todos nosotros vivimos en su presencia.
Gloria a Dios por Cristo. Dice la palabra de que cuando Él murió, cuando Él dijo consumado es, dice la palabra que en Mateo, que gran oscuridad vino y que el velo se partió en dos. ¿Qué representaba eso? Él dijo consumado es. Ya ahora, por mi causa, por lo que yo he hecho, pueden todos acercarse a la misma presencia de Dios, hermano. Por lo tanto, una vez más, esto es muy importante. Cuando dicen aquí está la presencia, aquí está, aquí no está, aquí está, eso verdaderamente no es bíblico. No es nada, no es una realidad bíblica. El Señor está donde sus hijos están. Donde hay un lugar donde ha decidido hacer una tiendita en nuestro corazón. Cuando han decidido poner un lugar, ahí está Él. Por lo tanto, insisto, hermano, hoy en día hay mucho desborde con la música y a veces pensamos que ahí está el Señor y hasta toca pagar un montón de dinero para ir. No, aquí está la presencia del Señor, en su casa está la presencia del Señor, en todo lugar usted puede adorar al Señor, aquí en la calle, en Periplaza, en todo lugar usted puede alzar. Donde hay un corazón que lo más importante es el arca, o sea, la presencia de Dios, ahí está Él. Ahí está Él. Y ahí se mueve su Espíritu Santo siempre, así será. Entonces habían unas personas que estaban asignadas llamadas los levitas. ¿Y David qué hizo? Él puso orden ahí. Bueno, dijo, verdaderamente fracasamos la primera vez, pero esta vez no vamos a fracasar. El arca tiene que llegar a Jerusalén. Y así empezó el camino. Él alistó a todos estos levitas y así empezaron ellos a llevar en sus hombros el arca. Dice el versículo 14. Y así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta ¿sobre qué? Sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, la presencia de Dios va de la mano con su palabra. Hermanos, no hay libro más importante que nosotros tenemos que hojear, ni el periódico. Es este precioso libro. Aquí hay vida. Aquel que decía, Padre, yo quiero estar contigo. O sea, decir, Padre, yo quiero habitar en tu presencia y no amar la palabra es totalmente contrario. No amar la palabra del Señor y desear o decir yo estoy en tu presencia. No, ¿por qué? Porque en su palabra está la revelación de Él a nosotros, lo que debemos de saber acerca de Él. Y claro, el Espíritu Santo en nosotros produce algo aún más glorioso. Por eso dijo el Señor Jesús, es bueno que yo me vaya para que el Consolador venga. Imagínense, los discípulos dependían de Cristo y Él estaba diciendo, yo me voy a ir, pero va a venir uno que es más importante, es importante que Él venga. La comunión con el Espíritu Santo, hermanos, los discípulos lograron comprender de que era igual o casi de la obra de Cristo que hacía con ellos, mano a mano, día a día. Y el Espíritu Santo es eso en nosotros, por medio de la obra de Cristo en nosotros. Y ahí nosotros constantemente, entonces, estamos en su presencia. También con el mover del Espíritu. La palabra nos exhorta acerca del mover del Espíritu. Ahí están los dones, está hechos, está todo eso. Pero ¿qué pasa hoy en día? Porque hay tal vez en algunos casos una inclinación hacia la música y hacia el emocionalismo. Ahí también aparentemente metemos al Espíritu a hacer cosas que la palabra no dice. Que la palabra no dice que Él hace. Y es ahí donde nos confundimos. Pensamos que la presencia de Dios o la guianza de Él es la música y algún momento emocional. No del todo, hermanos. Claro, hay momentos hermosos. Y tenemos que comprender esto. Cuando ahí está la presencia de Dios, está su palabra, ahí hay canto y ahí hay algo hermoso todos los días de nuestra vida. Pero también el decir que el Espíritu Santo está y se hacen cosas contrarias a la palabra, seguramente el Espíritu Santo no está. Muchas personas han sido engañadas por palabras que aparentemente vienen de Dios, pero no vienen de Dios. En momentos de alabanza, momentos de emoción, tal vez algunos hermanos sienten alguna emoción y desean hacer algo. Pero hermanos, por sobre todo, y les doy un consejo, cuando alguien da palabra que
verdaderamente no es de Dios, viene de su carne. Vamos al lugar del aposento, vamos a la presencia del Señor. Padre, ¿es esto tuyo o no es tuyo? No conozco padre que lo conozca a sus hijos, ningún buen padre. Nuestro Padre nos responde con la verdad. Y Él nos dirá, hijo, desecha esto no es de mí, o tal vez, esto es de mí. Es la forma en la cual, hermanos, nosotros caminamos en su palabra. Verdaderamente hay palabra del Señor en todo tiempo para sus hijos. Verdaderamente hay palabra de Dios. Pero hermanos, no busquemos los momentos para tratar de que Dios nos hable si nosotros no estamos en su palabra y viviendo en su presencia. Porque ahí Él nos habla. Él nos hace saber lo que Él desea decirnos por medio de su palabra. Y eso fue lo que David dijo. Ya no voy a cometer este error. Voy a ir a la palabra de Dios. Voy a aprender cómo debo llevar la presencia hacia el lugar donde yo le he hecho. Y ahí Dios posará. Y ahí Dios morará. Ahora quiero entrar a la parte acerca de los levitas. Nosotros podemos pensar, bueno, y hoy en día, ¿cómo debe ser esto del canto? Todos somos llamados, hermanos, a elevar cántico al Señor en todo tiempo. Pero aún, hoy en día, considero que Dios dentro de la iglesia prepara personas capacitadas con talentos. No confundamos la gordura con la hinchazón. Dios capacita a los hombres. Y aquí lo vemos en la palabra del Señor. Continuemos. Dice el versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos, miren, a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Qué lindo es esto. ¿Quién eligió? David dijo, escojan de los principales a los cantores con instrumentos de música. Miren, hermano, yo me imagino que esta orquesta era algo glorioso. Que el Señor nos regale algo de poder escuchar. No tengo imaginación cómo eso podía sonar, pero estoy seguro que sonaba muy bello, hermoso. Y dice, con instrumentos de música, con salterio y arpa y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. ¿Qué viene ahí entonces? Cuando hay un corazón que desea la presencia de Dios, vive conforme a su palabra, ahí está el cántico y se hace bien. Obviamente, tal vez no todos los que estamos acá, y considero que no todos los que estamos acá cantamos apropiadamente, pero sí ciertamente todos somos adoradores. Pero aún Dios aparta en medio de las congregaciones personas para que ejerzan esa guianza de adoración, ese momento, digamos, de canto al Señor, perdón, vean cómo estoy ahí, de adoración, ese momento de cántico al Señor. Y dice el versículo 16, asimismo, perdón, el 17, y los levitas, mire qué obedientes, designaron ¿a quién? A Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusías. No todos los levitas tenían el talento de los instrumentos musicales. ¿Por qué? Dios apartó a toda esta tribu para que unos sirvieran trabajando en el tabernáculo, en el atrio. Unos recibían los sacrificios. Estaba el sumo sacerdote. Habían muchos quehaceres. Y dentro de los levitas estaban los músicos. Estaban los que tocaban los instrumentos y los que cantaban, o sea, los cantores. Y ellos tres fueron los principales: Emán, Asaf y Etán. En el 18 empieza a nombrar muchos nombres también de los que estuvieron ahí, pero ellos tres eran los principales. Y me encantó un versículo, el versículo 22, y dice, y Kenanías, principal de los levitas en la música, ¿qué dice? Fue puesto para dirigir el canto. ¿Por qué? Porque era entendido en ello. Hermanos, no nos sintamos mal si en algún momento algún hermano nos dice, quizás vamos a darle permiso a otro hermano. Hermano, esto era algo hermoso. Aquí vemos claramente la preparación de una orquesta de lujo. David sabía,
la presencia de Dios tiene que ser acompañada por un cántico. Y eso es lo lindo. El cántico en sí no precede a la presencia de Dios. El deseo por Cristo, el deseo por Él, trae algo ordenado, trae la música, trae el gozo del Señor. Y dice la palabra de que ellos iban cantando con todas sus fuerzas y todo el pueblo se iba gozando. Entonces, únicamente, hermanos, por esto es lo importante. La música hoy en día, y de igual forma en la iglesia, en el Antiguo Testamento, tiene un fin: encarrilar o llevar el cántico a Dios y que todo el pueblo adore a Dios y se goce en el canto. O sea, llevarnos todos juntos a vivir constantemente en la presencia de Dios. Ese es el fin. El fin en ningún momento es exaltar al hombre. Por eso mismo, el fin no es decir, a él Dios lo usa, a él no tanto, ahí está la presencia de Dios, aquí está. No. Todos somos llamados a simplemente dirigir y adorar a Dios. Eso es algo muy interesante. Es algo muy interesante que también vamos a ver más adelante en algo que David instruyó. Y él les dijo: ustedes cuando el lugar llegue, cuando el arca llegue a Jerusalén, a la tienda, él preparó por orden, por turno, dice la palabra, preparó a todos los levitas que debían estar tocando constantemente y cantando a Dios. Los preparó y los puso ahí por turnos todos los días, y dice la palabra, para que ministrasen a Jehová. Comprendamos algo, hermanos. La música no es para ayudarnos a nosotros. La música no es para nosotros. El canto no es si me gusta o no me gusta. En sí, nuestra alabanza es para ministrar a Dios. Es únicamente para ministrar a Dios. Y vamos a leer ese versículo porque está muy claro ahí de que David pues ubicó a todos estos hombres con ese único fin, de que ellos ministraran delante de Dios. Y si podemos avanzar ahí mismo donde estamos, ya el tiempo se nos fue, pero dice entonces el versículo 22, que Kenanías fue el puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Este hombre era totalmente entendido en ello. Entonces, de igual forma, claro, las personas que Dios elige serán personas entendidas en eso. Serán personas que tienen talento y tienen capacidad. Y eso es algo muy, muy hermoso. Dice el capítulo 16, vamos a pasar hasta allá. Y dice: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Pero quisiera que leyéramos el 27 del capítulo 15 y el 28 para que tengamos bien la secuencia. Y dice: David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. El 28, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová. ¿Cómo? Con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterio y arpa. Entonces aquí vemos claramente de cuando el pueblo vio que la presencia de Dios, el arca iba ahí. Hermanos, es imposible vivir en la presencia de Dios y no gozarnos de Él, no cantarle, no alabarle, no verdaderamente con corazón genuino adorarle a Él constantemente. Y el versículo 2 del capítulo 16 dice: y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Hermanos, en la presencia de Dios hay bendición. Amén. En la presencia de Dios hay bendición. Y en el versículo 37, voy a correr, hermanos, pero siempre en el capítulo 16, en el versículo 37, aquí vemos lo que les dije. Y dejó allí. ¿En qué lugar? Ya vimos la secuencia, ¿verdad? Ya llegamos a Jerusalén. Ya dejaron el arca en la tienda. Y dejó ahí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos. ¿Para qué? Para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa
en su día. Hay un orden. Hay un orden claramente ahí visto. Para que ministrasen de continuo. Yo me imagino qué es lo que ellos hacían. Ministrasen, la palabra ministrar. Esa palabra hebrea lo que significa es servir. O sea, en toda área. Por ejemplo, también decía de que Samuel, cuando era un niño, él servía a Elí. O sea, él le ayudaba en todos los quehaceres del templo, en todo lo que había en ese lugar, en el tabernáculo. Es más, miren qué lindo. Dice la palabra de que Samuel dormía frente al arca del pacto. Es decir, de que en la presencia de Dios hay descanso, ¿verdad? Solo ahí dice la palabra que este niño dormía frente al arca del pacto. Entonces la palabra ministrar es servir. Hermanos, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, cuando estamos en ella, principalmente venimos para ministrar a Dios. Hermano, estoy seguro que nuestra vida de adoración puede cambiar rotundamente si en vez de venir donde Dios, lo vemos como un Dios tirano y lejano, pero lo vemos como un Dios presente que nos ha lavado con su preciosa sangre por medio de Cristo, que tenemos comunión con su Espíritu y venimos simplemente a ministrarle a Él. Y decir: Dios, yo he venido a tu presencia simplemente a estar contigo. Esto es lo que hacían estos hombres. Continuamente, dice, frente al arca ministraban. Obviamente había alabanza, había música. Por tal razón, hermanos, y no deseo que claro, es bueno la tecnología y todo, pero no se puede crear el ambiente de la presencia de Dios con cosas extraordinarias, no. La presencia de Dios mora en aquellos que hemos sido lavados con la preciosa sangre de Cristo. Y nosotros podemos adorar libremente a Dios y cantarle a Él de igual forma, porque lo que hacemos es ministrarle a Él. La adoración y la alabanza, el cántico, la música es únicamente hacia arriba. Únicamente hacia arriba. Si el Señor desea hacer algo, pues Él lo hará. Pero lo que compete a mí, yo voy hacia arriba. Padre, yo quiero ministrarte a ti. Quiero servirte a ti con mi canto. Con la música, con todo lo que puede salir de mi corazón. Yo deseo ministrarte a ti. Hay una letra, hay una parte de un hermano que se llama Marcos Brunet, que él dice: todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Todo lo que hay en mí te adora, amado Rey. Quiero ministrar a tu persona eternamente. Aquí también deseo entrar en un punto un poco tal vez controversial, y con esto vamos a finalizar. Y es, por ejemplo, ¿qué debe de decir hoy en día la letra de la música? Yo sé que los que ya pasaron de los ENTA todavía se recuerdan que antes había himnarios lindos, hermosos, que tenía estrofa, coro, estrofa, estrofa. Era algo lindo leer todas esas letras acerca de Cristo, acerca del cielo, acerca de lo eterno. Pero ahora repetimos dos palabras. No es que esté mal. Pero yo digo: Señor, los cánticos deben de venir de tu palabra, de esos salmos hermosos, gloriosos. Con esto no quiero decir de que las alabanzas que solo tienen dos palabras. Verdaderamente hay unas que dicen dos palabras y lo dicen todo. A lo que voy es de que, hermanos, que no perdamos la esencia de la alabanza, que no es que también esté todo alrededor, sino es el centro. Claro, el que esté en su palabra va a componer de acuerdo a su palabra, ¿verdad? De acuerdo a las vivencias, de acuerdo a la palabra, esos himnarios tan lindos. Uno ve esos himnos, y hasta algunos traían aún la nota y traían las melodías para poder tocar. Todos hablaban acerca de la cruz de Cristo, de la sangre de Cristo, acerca de una eternidad con Cristo, acerca de la victoria que es Cristo en nosotros, y cosas tan hermosas. Pero no me van a apedrar. Pero el centro de todo es el corazón. Y lo vimos también en Colosenses, ¿se acuerdan? Alabar a Dios con cánticos espirituales, himnos y cánticos espirituales. Hermanos, hasta aquí vamos a llegar este día también. Pero quisiera recalcar lo que vimos
ahora. Primeramente, cada uno de nosotros, hermano, y atesorémoslo en nuestro corazón. Cada uno de nosotros es una vasija o un lugar, podemos llamarle, una vida donde Dios desea posar, donde Él posa y vive constantemente. Así como David preparó un lugar, dice, y en ese lugar levantó una tienda. Nosotros somos ese lugar y esa tienda donde la presencia de Dios habita. Segundo, la presencia de Dios está donde claramente su palabra es el deleite, donde su palabra es atesorada, donde su palabra es obedecida, aunque hay errores, pero es nuestra guía, es todo lo que nosotros podemos ver. Y en tercer lugar vimos también de que la presencia de Dios trae la música y que la música tiene que hacerse ordenadamente, tiene que hacerse muy bien, no puede hacerse mal. Tiene que hacerse muy bien. ¿Por qué? Donde está la presencia de Dios y un amor por su palabra, ahí el canto vendrá naturalmente. Y debe ser dirigida por aquellos que Dios ha de antemano puesto. ¿Por qué? Porque estos levitas, hermanos, ellos eran ungidos. Aparte del talento, dice la palabra de que ellos eran los elegidos con la unción hermosa del Espíritu Santo, o sea, el aceite de ellos. Tal vez usted se pregunta, ¿por qué algunas personas, tal vez como que las frases coloquiales cristianas son, ¿por qué Dios no lo usa? ¿Por qué no mucho? La verdad que a todos usa el Señor. A todos el Señor pues desea usarlos, pero comprendamos algo. Hay personas que Dios aún ha dejado para este tiempo de la iglesia para ministrar a Dios. Hermanos, el fin de la alabanza, estando ahí, estando aquí, estando en el bus, estando en nuestra casa, es ministrar a Dios. Hermano, que nuestra vida de adoración, y ese es uno de los pedidos que yo le hacía a Dios, cambie rotundamente. Primero Dios, cambie rotundamente. Que ahora nos dediquemos a ministrar a Dios. Ministrar a Dios únicamente. Y verdaderamente, pues, Él hace todo lo demás. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, queremos crecer en adoración a ti, genuina y verdadera, Padre. Partimos del mismo lugar, Señor. La música y la alabanza proviene, Señor, de los corazones genuinos que anhelan tu presencia, Señor. Y que por medio de tu presencia viven en tu palabra. Y por tanto, el gozo de ellos es claramente notorio, Señor, en cántico, en adoración, en deseo de ministrarte a ti. Padre, te pido que tal vez algunos de nosotros, Señor, hemos cometido errores, Señor, en este tema de tu presencia, de la adoración, Señor, de la música. Te pido que nos enseñes cada vez más con tu palabra. David cometió errores, Señor. Él inicialmente llevó el arca de la forma que no debía ser llevada, pero tú lo instruiste. ¿Por qué? Porque el deseo de su corazón era genuino y estaba muy bien. Y en tu soberanía estaba de que tú querías gobernar en Jerusalén y tu presencia tenía que estar ahí. Padre, tu presencia es lo más hermoso en nuestra vida, Señor. Que nada nos aparte, Señor, que nada aparte nuestra mente, aún con falsas enseñanzas o falsos pensamientos, Señor, acerca de esto. Dios mío, guíanos en tu verdad, enséñanos cada vez más. Y si tal vez hasta este día lo hemos hecho mal, así como David, queremos, Señor, hacerlo bien ahora. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.